Un oficial de policía humilló públicamente a un anciano durante un desfile de veteranos. No tenía idea de quién era realmente ese hombre, y jamás imaginó quién saldría de la multitud cuando se cruzó la línea. Apoya esta historia con un like y escribe en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Suscríbete. Vienen más historias. La mañana llegó con una quietud inusual, como si el propio pueblo hubiese decidido contener la respiración. Antes de que el sol terminara de elevarse por encima de los tejados bajos, la calle principal ya estaba cerrada al tráfico. El asfalto, lavado con esmero durante la madrugada, reflejaba una luz pálida y limpia, interrumpida solo por las sombras alargadas de las vallas metálicas colocadas a ambos lados del recorrido. Las banderas colgaban de los postes de luz a intervalos exactos, sus colores firmes contra el cielo claro, apenas moviéndose con una brisa suave que anunciaba el inicio del otoño. No era una mañana ruidosa ni apresurada. Tenía el tono contenido de los días que no buscan celebración, sino recuerdo. Los voluntarios se desplazaban de un lado a otro con carpetas sujetas al pecho y radios en la mano. Hablaban en voz baja, con frases cortas y precisas, como si temieran romper algo frágil que flotaba en el aire. De vez en cuando, una risa discreta se escapaba entre ellos, pero se apagaba rápido, absorbida por la seriedad del momento. Desde el extremo de la calle llegaban sonidos irregulares de instrumentos afinándose. Un trombón que probaba una nota larga, una trompeta que se detenía a mitad del aliento, el golpe seco de un tambor ajustando su tensión. Aquellos sonidos no formaban aún una melodía, pero bastaban para establecer el pulso de lo que estaba por comenzar. Cerca de las aceras, pequeños puestos improvisados ofrecían café caliente y dulces recién fritos. El aroma se mezclaba con el aire frío de la mañana, creando una combinación que resultaba familiar y reconfortante. Familias enteras comenzaron a reunirse desde temprano. Padres sostenían las manos de niños somnolientos que agitaban pequeñas banderas de papel sin entender del todo por qué ese día era distinto. Algunos corrían un par de pasos y volvían, atraídos más por el ambiente que por el significado. Los adultos, en cambio, hablaban con cuidado, como si cada palabra tuviera que colocarse en su sitio exacto. Poco a poco, llegaron los veteranos. Algunos vestían uniformes que habían salido del armario solo para ocasiones como esa. Otros llevaban chaquetas sencillas, pero todos compartían un mismo gesto contenido. Las gorras bordadas con nombres de guerras y unidades descansaban sobre cabezas canosas. Había hombres que caminaban solos, apoyándose en bastones que marcaban un ritmo lento sobre el pavimento, y otros que avanzaban acompañados por hijos o nietos, inclinándose ligeramente para escuchar historias que ya conocían de memoria. Entre ellos surgían sonrisas breves, saludos silenciosos, miradas que decían más que cualquier palabra. La atmósfera no era festiva, era respetuosa, casi solemne, como si cada persona presente entendiera, incluso sin expresarlo, que ese espacio pertenecía tanto a los vivos como a los ausentes. Él llegó sin llamar la atención. No hubo nadie esperándolo ni gesto alguno que lo distinguiera del resto. Su chaqueta era simple y gastada, elegida por comodidad más que por apariencia. Los años habían suavizado su cuerpo, pero no lo habían doblado. Caminaba erguido, con los hombros alineados por hábitos adquiridos hacía décadas y nunca abandonados del todo. Sus pasos eran medidos, cuidadosos, no por fragilidad, sino por un conocimiento preciso de sus propios límites. Sabía cuánto podía exigirle a su cuerpo y hasta dónde debía respetarlo. Se detuvo cerca del borde de la calle, en un punto ligeramente apartado de la multitud más densa. Desde allí podía observar el recorrido completo del desfile, el lugar por donde pasaría la banda, el estrado frente al viejo edificio del juzgado. Le gustaba tener una vista despejada, conocer la disposición del espacio, identificar referencias. Era una costumbre antigua, una de esas que se quedan adheridas a la piel, incluso cuando ya no parecen necesarias. Metió las manos en los bolsillos de la chaqueta, y sus dedos rozaron algo duro y frío. Las medallas descansaban allí, envueltas en un trozo de tela descolorida, para evitar que chocaran entre sí. Había dudado antes de salir de casa.
Durante un largo momento se había quedado de pie frente a la cómoda, observándolas sin tocarlas. Al final, no las colocó en el pecho ni en una caja visible. Simplemente las guardó en el bolsillo, no para mostrarlas, sino para llevarlas consigo. El peso era familiar, más significativo de lo que su tamaño sugería. A su alrededor, otros veteranos lucían sus condecoraciones a la vista, sujetas con cuidado a uniformes planchados o chaquetas reservadas para días especiales. Él no los juzgaba. Cada uno cargaba su pasado a su manera. Para él los recuerdos ya estaban lo bastante cerca como para no necesitar exhibirse sobre la tela. Nunca se había sentido cómodo recibiendo agradecimientos de desconocidos que no podían imaginar lo que se ocultaba detrás de aquellos pequeños trozos de metal. Cuando la banda tocó las primeras notas con intención, algo se tensó en su pecho. No fue un recuerdo completo, ni uno de esos ataques nocturnos que lo sorprendían en sueños. Fue apenas una serie de fragmentos, sensaciones que surgieron sin pedir permiso. Barro adherido a las botas, el olor agudo del antiséptico mezclado con humo, manos presionando tela rasgada para detener una hemorragia que se negaba a ceder, voces llamando nombres, algunas respondidas, otras perdiéndose en el aire. Inspiró despacio, anclándose al presente, al suelo firme bajo sus pies y al murmullo contenido de la gente. Cerca de él, un niño tiró de la manga de su padre y preguntó con curiosidad qué hacía un médico de guerra. El hombre dudó, buscando palabras simples para algo que no lo era. Él escuchó sin proponérselo, la mirada fija en la calle. La respuesta llegó incompleta, bien intencionada, y aún así le provocó un leve ardor detrás de los ojos. No miró al niño. No hacía falta. La pregunta por sí sola bastaba. Ajustó ligeramente su postura. Incluso allí, en un pueblo tranquilo durante una mañana clara, su atención se mantenía alerta. Observó las entradas de los edificios cercanos, calculó la distancia hasta la pared más próxima, notó el ritmo con el que la gente se movía a su alrededor. No era miedo lo que lo guiaba, sino costumbre. Durante años, fijarse en detalles mínimos había marcado la diferencia entre la vida y la muerte de alguien tendido sobre una camilla improvisada. A lo lejos, los primeros veteranos de la columna oficial comenzaron a reunirse. La multitud cambió de foco casi de manera imperceptible. Surgieron aplausos dispersos que pronto se apagaron, reemplazados por un silencio expectante. Él permaneció en su lugar, sin avanzar ni retroceder. No necesitaba estar en el centro. Ese día no era sobre él, se recordó, sino sobre la memoria y sobre quienes habían servido de formas visibles e invisibles. A lo largo del perímetro, los policías ocuparon sus posiciones. La mayoría se apoyaba con naturalidad contra las vallas, intercambiando comentarios breves o recorriendo la multitud con miradas entrenadas, pero neutras. Uno de ellos, sin embargo, se movía con una rigidez distinta. Su uniforme estaba impecable, su postura tensa. Caminaba la línea con pasos marcados, deteniéndose más de lo necesario en ciertos rostros. Cuando su mirada se posó sobre el hombre que observaba desde un costado, no se apartó de inmediato. El policía redujo la marcha frunciendo levemente el ceño. Había algo en la manera de estar de aquel hombre que llamaba la atención. Una presencia que no encajaba del todo en sus expectativas. No llevaba insignias ni uniforme. No mostraba identificación visible. Aún así, su porte tenía algo inequívocamente militar. El hombre sintió ese peso sin girar la cabeza. Era una percepción sutil, nacida de años de notar miradas antes de verlas. No reaccionó. Había aprendido que no todas merecían respuesta. La música comenzó a tomar forma, llenando la calle con un ritmo solemne. Las banderas se agitaron con un soplo de viento, y el sol ascendió un poco más, proyectando sombras más definidas sobre el pavimento. El desfile estaba a punto de empezar. Detrás de él, el policía habló brevemente por la radio, y luego guardó silencio. Se ajustó el cinturón, enderezó los hombros y comenzó a caminar hacia el hombre con pasos decididos. Él respiró hondo, sus dedos tocando una vez más las medallas en el bolsillo. No sabía qué iba a ocurrir, pero comprendió, con una claridad tranquila, que la paz de aquella mañana estaba a punto de quebrarse. El policía se acercó con una seguridad medida, como si cada paso estuviera calculado para que se oyera por encima del murmullo de la multitud.
Sus botas golpeaban el pavimento con un ritmo seco que parecía abrirse paso entre la música aún distante y los sonidos dispersos del inicio del desfile. El hombre mayor no se movió al principio. Permaneció mirando al frente, con la misma calma con la que había observado los preparativos de la mañana, como si la figura que se aproximaba fuera solo una sombra más en la periferia. Pero cuando el agente se detuvo justo delante de él, ocupando el espacio exacto desde el que podía ver el recorrido, quedó claro que aquello no era un encuentro casual. «Señor», dijo el policía, elevando la voz lo suficiente para que no quedara encerrada entre ellos. «¿Puedo hablar con usted un momento?» Las palabras en sí mismas eran correctas, casi corteses. Sin embargo, el tono llevaba un filo que convertía la pregunta en una orden. En un radio de pocos metros, varias cabezas se giraron. Una mujer que sostenía una banderita la bajó ligeramente, curiosa y desconfiada a la vez. Un par de adolescentes se miraron y acomodaron los teléfonos, preparados sin comprender todavía por qué la escena les parecía digna de atención. El hombre alzó los ojos y lo miró. Su mirada era limpia, firme, sin desafío pero también sin sumisión. En esa serenidad había algo que, para quien lo viera de cerca, resultaba más contundente que cualquier gesto agresivo. «Sí», respondió con una sola palabra. El policía lo examinó de arriba abajo con una rapidez que pretendía ser discreta, pero que en realidad era inquisitiva. Observó la chaqueta gastada, las manos dentro de los bolsillos, el rostro marcado por los años. Sus ojos se detuvieron en la postura, en la manera de sostener el peso del cuerpo, en la forma en que el hombre ocupaba el espacio sin invadirlo. Aquello parecía irritarlo, como si el simple hecho de que alguien se mantuviera en pie con dignidad fuera una provocación. «¿Qué hace aquí?», preguntó. «Esta zona está reservada». El hombre parpadeó despacio y su voz no cambió. «Estoy mirando el desfile, como todos». El agente frunció el ceño, como si esa respuesta fuera demasiado simple para una situación que él deseaba volver compleja. «Está demasiado cerca para alguien que solo mira», dijo señalando vagamente hacia la calle. «¿Forma parte del evento?» «No», contestó el hombre. «Soy un espectador». El policía plantó los pies con mayor amplitud, un gesto aprendido para parecer más grande, más estable, más dueño del terreno. A medida que hablaba, su volumen subía lo justo para que la conversación dejara de ser privada. «Entonces voy a necesitar ver su identificación». Hubo un movimiento sutil en el aire. La petición, en circunstancias normales, podía ser legítima. Pero la forma en que la pronunció, el énfasis y la exposición despertaron incomodidad. Ya no era solo un control, era una escena. El hombre mayor introdujo la mano en el bolsillo con lentitud, sin brusquedad, consciente de que cualquier gesto rápido podía ser malinterpretado. Sacó la cartera, la abrió y extendió su documento sin comentar nada. El policía lo tomó y lo revisó apenas unos segundos, con una rapidez que delataba que el papel le importaba menos que el poder de pedirlo. Cuando volvió a alzar la vista, no había satisfecho su necesidad de control. Al contrario, parecía haberla alimentado. «¿Y por qué está aquí hoy?», insistió. «Esto es un desfile de veteranos». El hombre asintió una vez. «Lo sé». Los ojos del policía bajaron hacia el pecho del hombre, hacia la ausencia de medallas visibles, de insignias, de cualquier señal que lo colocara en un grupo reconocible. Aquello le ofreció una grieta. «No parece que vaya a marchar. No lleva uniforme, no lleva pines, no lleva nada». El hombre respiró despacio. El aire frío le rozó la garganta y lo ayudó a mantener la voz firme. «No vine a marchar», dijo. «Vine a recordar». El agente soltó una breve risa, sin humor, lo bastante sonora para que se oyera alrededor. Las miradas de los espectadores ya no eran curiosas. Empezaban a tensarse. ¿Recordar qué, exactamente? La pregunta quedó suspendida con un peso impropio. El hombre podría haber contestado con un discurso, con una lista de nombres, con una explicación extensa que nadie estaba preparado para escuchar. En cambio, eligió la verdad desnuda. «Mi servicio», dijo, «y a los hombres que no volvieron». Un murmullo recorrió la fila más cercana. Alguien carraspeó. Alguien bajó la mirada. El policía, sin embargo, se endureció,
como si la respuesta hubiera sido una ofensa. ¿Su servicio?, repitió subiendo un poco más la voz. ¿Qué servicio fue ese? El hombre lo miró sin apartarse. Fui médico del ejército. Durante un instante breve, el policía no dijo nada. Luego una sonrisa delgada se dibujó en su rostro, una mueca que no alcanzó los ojos. Era el gesto de quien cree haber encontrado una debilidad. «Un médico», repitió, esta vez más alto, casi anunciándolo. «O sea que usted no estaba realmente peleando». El hombre sintió un endurecimiento mínimo en la mandíbula, un reflejo que dominó al instante. «Hice mi trabajo», respondió. El policía negó con la cabeza, y en su voz apareció un desprecio que ya no intentó ocultar. «Ahí está el problema. Este desfile honra a soldados de verdad, los que estaban en la primera línea». Un veterano cercano, con una gorra descolorida, apretó el borde con fuerza. Parecía a punto de intervenir, pero algo lo frenó. Una prudencia nacida de demasiados años de ver cómo el poder siempre encontraba la forma de castigar la disidencia. En la distancia, la banda seguía tocando, ajena a la escena que se estaba formando bajo las banderas. «Los médicos llevan vendajes», continuó el policía, cada frase más fuerte. «No combaten, no reciben fuego, no hacen las decisiones difíciles». El hombre mayor sintió un frío distinto, no el del aire, sino el de una injusticia tan vieja que dolía por familiar. Podría haberse defendido con orgullo, pero su orgullo hacía tiempo que no era un arma. Aún así, habló, no para convencer al policía, sino para afirmar su propia verdad. «Yo cargué hombres», dijo en voz baja. «A veces en pedazos, los traté bajo fuego, los vi morir». El agente chasqueó la lengua, como si aquellas palabras fueran exageraciones de un anciano. «Eso no lo convierte en héroe», soltó. «Los hombres de verdad disparan, se ganan su lugar». La frase cayó como un golpe. A su alrededor, la gente quedó en silencio. Los teléfonos ya no se escondían. Una pantalla temblaba en manos jóvenes. Otra se alzaba desde detrás de una madre que trataba de apartar a su hijo. La escena empezaba a ser registrada desde varios ángulos, como si la verdad necesitara repetirse para ser creída. El hombre no respondió más. No por falta de palabras, sino porque había aprendido hacía mucho que ciertos combates no se ganaban con argumentos. El policía le devolvió la identificación con un gesto despectivo, casi arrojándola, y el hombre la guardó sin prisa, cuidando de no mostrar irritación. «Debería moverse», ordenó el agente. «No pertenece aquí». El hombre miró por encima del hombro del policía, hacia el extremo de la calle donde la columna de veteranos ya avanzaba. Sus pasos sincronizados y sus rostros solemnes eran un recordatorio de lo que debía ser ese día. No quería mancharlo con un enfrentamiento. Su voz se mantuvo serena. «No estoy causando problemas. Me quedaré donde estoy». La expresión del policía se oscureció. «Usted no decide eso». El hombre evaluó la situación con una rapidez silenciosa. Podía quedarse, sostener su lugar y permitir que el orgullo de un agente joven convirtiera la mañana en un caos. O podía retirarse, preservar la calma del desfile, evitar que los demás pagaran el precio de un conflicto personal. Eligió lo segundo, no por miedo, sino por respeto. «Está bien», dijo y comenzó a girarse. «Me voy». Dio un paso hacia atrás, buscando un espacio para apartarse de la valla y dejar que el desfile siguiera su curso. La multitud se movió con él, abriéndose apenas, todavía observando con una atención muda. Por un segundo pareció que todo podría terminar allí, en un intercambio amargo que se disolvería en el ruido de la música. Pero entonces la voz del policía lo alcanzó por detrás, afilada y burlona, como una piedra lanzada con precisión. «Eso pensé. Vaya, corra. No finja ser algo que no es». El hombre se detuvo apenas un instante. La frase le golpeó en un lugar que no era la piel, sino la memoria. Había escuchado insultos peores. Había visto hombres morir. Había sostenido vidas entre sus manos. Y sin embargo, aquella burla pública tenía una crueldad particular. La de quien humilla porque sabe que el otro no responderá con violencia. No se volvió. Continuó girándose, decidido a alejarse. En su bolsillo las medallas pesaron como un secreto antiguo.
Sus dedos las rozaron sin darse cuenta, como si tocar ese metal fuera tocar una parte de sí que el policía nunca podría comprender. No esperaba, sin embargo, la mano que se cerró sobre su brazo. El agente lo agarró del tejido de la chaqueta con una fuerza innecesaria, y el tirón lo hizo perder el equilibrio por un momento. Un jadeo se levantó desde algún punto de la multitud. La música de la banda se quebró con una nota falsa, breve, y luego siguió, como si también dudara un segundo. No dije que podía irse, escupió el policía. El hombre giró la cabeza lo justo para mirarlo, el cuerpo tenso, pero la voz controlada. Suélteme. El agente se inclinó, acercando el rostro con una furia personal. No me ignora, dijo. No después de mentir sobre su servicio. No mentí. El policía apretó más, clavando los dedos, como si el dolor pudiera arrancar una confesión que no existía. Ya veremos. La gente retrocedió sin pensarlo. El espacio alrededor de ellos se volvió estrecho, pesado, cargado de respiraciones contenidas. Nadie se metía, nadie se interponía. El silencio colectivo, esa falta de decisión, era un muro más sólido que las vallas metálicas. El hombre sintió, con una claridad fría, que algo se había quebrado. Había visto miradas como esa antes, en hombres jóvenes que confundían autoridad con invulnerabilidad. Lo que estaba ocurriendo ya no tenía relación con un control de seguridad. Era un acto de poder, una necesidad de dominar frente a los ojos del pueblo. Mientras el policía tiraba de él, arrastrándolo hacia el lateral, hacia la pared del edificio más cercano, el hombre comprendió que la situación estaba a punto de cambiar de naturaleza. Había aceptado retirarse para evitar un conflicto. Pero el otro no quería calma, quería derrota, y esa intención, tan evidente en el apretón de los dedos y en el tono de la voz, era el verdadero peligro. Al primer contacto con la pared, el hombre sintió el ladrillo frío a su espalda, y algo en su interior, una alarma antigua, se encendió con una calma terrible. No era miedo todavía, era conciencia. El mismo tipo de conciencia que, en otros tiempos, le había dicho cuándo una herida era superficial y cuándo la sangre no iba a detenerse. A su alrededor, el aire pareció espesarse. Los teléfonos seguían en alto. Las miradas se clavaban en ellos. Y mientras el desfile avanzaba a lo lejos, como una promesa de lo que debía haber sido, el hombre supo, sin poder evitarlo, que aquella mañana ya no volvería a ser tranquila. La paz que había encontrado al llegar, la que había defendido con silencio, estaba siendo arrancada a la fuerza. Y en el borde de esa ruptura, la línea entre la humillación y algo mucho peor comenzaba a borrarse. El empujón llegó sin advertencia. No fue un gesto torpe ni un forcejeo accidental, sino un movimiento brusco y deliberado que lanzó al hombre contra la pared lateral del edificio. Su espalda golpeó el ladrillo con un sonido seco, opaco, que resonó de manera extraña en el espacio abierto de la calle. Sintió cómo la tela de la chaqueta se raspaba contra la superficie áspera, y durante un instante el impacto le robó el aire más por sorpresa que por fuerza. Instintivamente levantó las manos con las palmas abiertas, un gesto antiguo y universal, aprendido no en la vida civil, sino en situaciones donde cada movimiento podía escalar o contener la violencia. «No me toque», dijo con voz firme pero controlada. «No estoy resistiendo». Sus palabras no encontraron eco. El policía avanzó un paso más, invadiendo el poco espacio que quedaba entre ambos, y en un movimiento rápido elevó el antebrazo, colocándolo contra el cuello del hombre. El peso de su cuerpo se sumó a la presión, fijándolo contra la pared con una eficacia que no dejaba dudas de que aquel gesto no era improvisado. El aire se volvió estrecho de inmediato. El hombre sintió cómo la respiración se transformaba en un esfuerzo consciente, áspero, y un sonido involuntario escapó de su garganta antes de que pudiera contenerlo. El primer segundo fue de incredulidad, el segundo, de comprensión. Aquello no era una amenaza simbólica ni una intimidación pasajera. Estaba siendo estrangulado. Sus manos se cerraron alrededor del brazo del policía, no con intención de golpear ni de atacar, sino buscando instintivamente crear el mínimo espacio necesario para que el aire pasara. Sus dedos encontraron tela, músculo, la dureza de un cuerpo tenso. Trató de inspirar y el aire entró a medias,
insuficiente, quemándole los pulmones. «Deténgase», consiguió decir, pero la palabra salió rota, convertida en un hilo áspero. El policía no aflojó. Al contrario, su voz se elevó, cargada de ira y desprecio, como si necesitara justificar cada gramo de presión que ejercía. «Deje de fingir», escupió. «Usted no pertenece aquí». La frase se superpuso al ruido distante de la música, que seguía avanzando por la calle como si dos realidades paralelas coexistieran sin tocarse. El desfile, ordenado y solemne, y aquel rincón donde la autoridad se había transformado en abuso. El mundo del hombre comenzó a encogerse. Los bordes de su visión se oscurecieron levemente, como si alguien hubiera bajado la intensidad de la luz. Se obligó a concentrarse, a no dejarse llevar por el pánico. Sabía lo que ocurría en un cuerpo privado de oxígeno. Había visto demasiadas veces cómo el tiempo se convertía en el enemigo más cruel. Trató de mantener los pies firmes, de no dejar que las rodillas cedieran, pero el esfuerzo era cada vez mayor. La presión sobre su garganta despertó recuerdos que no llegaron como escenas completas, sino como destellos desordenados. Una explanada cubierta de barro, una camilla improvisada sobre cajas de munición, un muchacho de apenas 20 años que respiraba con dificultad, los ojos abiertos de par en par, clavados en su rostro mientras se aferraba a su manga con una fuerza desesperada. El sonido de disparos lejanos, el olor penetrante de la sangre fresca. Aquella mezcla de urgencia y resignación que solo existe cuando se sabe que no todos pueden salvarse. El antebrazo apretó más, devolviéndolo al presente con violencia. El hombre intentó tragar saliva y no pudo. Un ardor se extendió desde la garganta hasta el pecho, y cada intento de inhalar se convirtió en un movimiento corto e inútil. «No es un héroe», continuó el policía, cada palabra pronunciada con claridad cruel. «Es un fraude. Gente como usted me da asco». A su alrededor, la multitud reaccionaba de forma fragmentada. Alguien gritó desde la izquierda, un «¡Oiga!», cargado de alarma. Una mujer soltó un grito breve y cubrió los ojos de su hijo, girándolo para que no viera la escena. Los teléfonos, ahora sin disimulo, captaban cada segundo. Pantallas brillaban bajo la luz del sol, testigos silenciosos que no intervenían pero tampoco olvidaban. El segundo policía permanecía a unos metros de distancia. Su mano estaba cerca de la radio, pero no se movía. Sus ojos iban del rostro enrojecido del hombre al brazo tenso de su compañero, y en esa indecisión había algo más que duda. Había miedo a romper la línea invisible de la obediencia. El hombre contra la pared sintió cómo su fuerza empezaba a disminuir. Sus dedos, que seguían intentando aflojar la presión, comenzaron a temblar. No luchaba, no se debatía. Su cuerpo solo buscaba sobrevivir. Un sonido bajo, involuntario, escapó de sus labios cuando el aire volvió a faltarle. El ladrillo a su espalda parecía cada vez más duro, más frío, y tuvo la sensación de que el mundo se inclinaba ligeramente. Por un instante fugaz, una pregunta cruzó su mente con una claridad aterradora. ¿Así termina? No en un campo de batalla, no bajo el fuego enemigo, sino allí, en una calle decorada con banderas, rodeado de familias y niños, ante la mirada inmóvil de desconocidos. La idea encendió algo en su interior, una indignación profunda que no tuvo tiempo de transformarse en palabras. Forzó su atención hacia el exterior, buscando anclarse a algo real. Vio el rostro de un veterano cercano, pálido, con la mano crispada en el borde de su gorra. Vio a una adolescente con lágrimas en los ojos, el teléfono temblando mientras grababa. Vio a un hombre mayor que parecía debatirse entre avanzar o quedarse quieto, paralizado por la escena. La música se detuvo un segundo, una pausa mínima, una nota que no llegó a tocarse, y luego el sonido regresó, desacompasado como si incluso la banda sintiera que algo estaba fuera de lugar. «¡Suéltelo!», gritó alguien con más fuerza. El policía no escuchó o no quiso escuchar. Se inclinó aún más, su respiración agitada contra el rostro del hombre. «Debería haberse quedado en casa», dijo. «Hombres murieron ahí fuera. Usted no se ganó el derecho de estar entre ellos». La frase golpeó más hondo que el dolor físico. No porque fuera cierta, sino porque era pronunciada con una convicción que borraba cualquier matiz. El hombre quiso responder. Quiso decir nombres, fechas, describir noches interminables y decisiones imposibles.
Pero no había aire suficiente para el lenguaje. Su visión se estrechó. Un zumbido comenzó a crecer en sus oídos, marcando un pulso irregular. Sintió cómo las piernas amenazaban con fallar y se apoyó contra la pared con todo el peso que pudo. El mundo parecía alejarse, como visto a través de agua. Fue entonces cuando algo cambió en el ambiente. No fue un sonido fuerte ni un grito. Fue un movimiento, un desplazamiento decidido que se abrió paso entre la multitud. Al principio, el hombre no pudo verlo con claridad. Solo percibió una presencia que avanzaba contra la corriente de cuerpos, una alteración en el flujo de gente que se apartaba casi sin darse cuenta. El policía tampoco lo notó al principio. Su atención estaba completamente absorbida por el hombre al que tenía contra la pared, por la sensación de control absoluto que creía ejercer. La presencia se acercó más. No corría, no empujaba. Se movía con una urgencia serena, como alguien que ya ha evaluado la situación y ha tomado una decisión irreversible. El hombre mayor no podía girar la cabeza. Sus ojos apenas enfocaban. Sin embargo, reconoció la voz incluso antes de oírla con claridad. Era una voz que conocía desde siempre, una que había escuchado en contextos muy distintos, pero que conservaba el mismo tono firme y contenido. Suéltelo. Las palabras no fueron gritadas. No lo necesitaban. El policía se tensó por un segundo, sorprendido, pero lejos de obedecer, apretó aún más, como si quisiera reafirmar su dominio frente al desafío. No se meta, respondió sin girarse. Esto no es asunto suyo. El alivio que sintió el hombre al oír esa voz fue inmediato y profundo, aunque no alivió la presión en su garganta. Fue una certeza íntima, casi dolorosa, de no estar solo, de que alguien había visto lo que estaba ocurriendo y había decidido no mirar hacia otro lado. La figura avanzó un paso más y el espacio alrededor pareció contraerse. Algunas personas retrocedieron, otras se quedaron inmóviles conteniendo la respiración. El hombre contra la pared apenas pudo distinguir un rostro, una silueta conocida que se acercaba lo suficiente como para ser imposible de ignorar. «Lo está asfixiando», dijo la voz, con una calma que contrastaba con la violencia del momento. «No está resistiendo. Déjelo ir». El policía giró finalmente la cabeza. Sus ojos se encontraron con los del recién llegado, y durante un instante breve apareció en su expresión algo parecido a la confusión, rápidamente reemplazada por irritación. «Aléjese», ordenó. «Es un asunto policial». La voz no retrocedió. «Esto no es procedimiento», respondió. «Es un abuso». La palabra cayó con peso. En la multitud, varios murmullos surgieron al mismo tiempo, como si aquella afirmación hubiera liberado una tensión acumulada. El segundo policía dio un paso inseguro, la mano aún cerca de la radio, sin decidirse. El hombre mayor sintió que sus manos resbalaban del brazo que lo oprimía. La fuerza lo abandonaba, y su cabeza se inclinó levemente hacia atrás, exponiendo aún más el cuello. Un sonido involuntario escapó de su garganta, una mezcla de jadeo y súplica que no pretendía ser escuchada. Ese sonido fue suficiente. La voz volvió a hablar, esta vez con un matiz distinto, más firme, más definitivo. «Suéltelo ahora». El policía soltó una risa breve y amarga. «¿O qué?». Por una fracción de segundo, todo pareció detenerse. La multitud contuvo el aliento. Las banderas se agitaron con una ráfaga de viento. El hombre, al borde de perder la conciencia, sintió que el mundo se estrechaba hasta un punto oscuro. Y entonces, justo antes de que todo se volviera negro, algo se movió con precisión absoluta. Una mano se cerró sobre la muñeca del policía y el equilibrio de poder comenzó a cambiar. El cambio fue tan rápido que, durante un instante, nadie alcanzó a comprenderlo del todo. Un segundo antes, el antebrazo del policía seguía presionando la garganta del hombre mayor, y el mundo de éste se había reducido a un túnel oscuro donde el aire apenas existía. Al siguiente, la presión desapareció de golpe, como si alguien hubiera arrancado un peso invisible de su cuello. El aire entró con violencia en sus pulmones, provocándole un jadeo doloroso que le quemó la garganta y lo obligó a toser sin control. La mano que había cerrado la muñeca del policía no lo hizo con rabia ni con torpeza. Fue un movimiento exacto, preciso,
que giró el brazo lo justo para romper el punto de apoyo del estrangulamiento. El agente soltó una maldición ahogada, más por sorpresa que por dolor, cuando su equilibrio se desplazó de forma abrupta. El hombre que había salido de la multitud no empujó con fuerza innecesaria, simplemente redirigió el impulso, guiando el cuerpo del policía hacia la pared contigua. El hombro del agente chocó contra el ladrillo con un golpe seco, y durante ese breve segundo quedó desorientado, incapaz de reaccionar como esperaba. El hombre mayor se dobló hacia adelante, las rodillas cediendo al mismo tiempo que el aire regresaba a su cuerpo. Habría caído de no ser por el brazo firme que lo sostuvo desde atrás, rodeándole el torso con cuidado, como si temiera causarle más daño del que ya había sufrido. Apoyó la cabeza contra ese hombro conocido mientras tosía, cada respiración una lucha, cada inhalación un recordatorio de lo cerca que había estado de perderlo todo. «Tranquilo», murmuró la voz junto a su oído. «Estoy aquí». El policía recuperó el aliento y la conciencia casi de inmediato, y con ellas volvió la ira. Se enderezó bruscamente, el rostro encendido, y su mano se desplazó hacia el cinturón por puro reflejo. El gesto no pasó desapercibido. La multitud reaccionó como un solo cuerpo, retrocediendo con un murmullo de pánico. Alguien gritó. Otra persona dejó caer el teléfono. La tensión que había flotado en el aire se volvió de pronto eléctrica. El segundo policía, hasta entonces paralizado por la duda, actuó por instinto. Vio a su compañero perder el control y sintió la amenaza que se avecinaba. Su mano se cerró alrededor de la empuñadura del arma en la funda y dio un paso adelante sin pensarlo demasiado. El hombre que había intervenido lo vio en el mismo instante. Soltó a su padre con cuidado, asegurándose de que permaneciera apoyado contra la pared, y se colocó delante de él con un movimiento fluido, convirtiéndose en un escudo humano. Su postura no era agresiva, pero tampoco dejaba lugar a la interpretación. «No», dijo con una sola palabra. El segundo policía dudó. Su mano seguía en el arma, pero sus ojos se movían nerviosos entre la escena, las decenas de teléfonos apuntando hacia ellos y la expresión de su compañero, descompuesta por la furia. Ese instante de vacilación fue decisivo. El hombre avanzó antes de que el arma pudiera salir de la funda. Cerró la distancia con una rapidez que no parecía violenta, sino inevitable. Sus dedos atraparon la muñeca del policía y la desviaron con firmeza, alejándola del arma. Al mismo tiempo, su otro brazo aseguró el codo, bloqueando la articulación en un ángulo que obligó a la gente a perder estabilidad. No hubo golpes innecesarios ni movimientos bruscos. Todo fue controlado, casi clínico. El policía cayó al suelo con un gruñido, el aire escapando de sus pulmones al impactar contra el pavimento. El hombre descendió con él, manteniendo la sujeción, y colocó la rodilla contra su costado para inmovilizarlo sin aplastarlo. El arma permaneció en la funda. El peligro inmediato había pasado, pero el silencio que siguió fue tan tenso como cualquier explosión. «Manos donde pueda verlas», ordenó el hombre, sin elevar la voz. El agente en el suelo se quedó inmóvil, la sorpresa superando al impulso de resistirse. Alrededor, la multitud había estallado en voces superpuestas. Algunos gritaban que lo habían visto todo. Otros exigían que se detuviera la violencia. Los teléfonos seguían grabando, capturando cada gesto, cada palabra, cada respiración agitada. El primer policía, aún aturdido por el golpe contra la pared, dio un paso hacia adelante con un grito furioso. «¡Suéltelo ahora mismo!» «Retroceda», respondió el hombre manteniendo la calma. Su compañero intentó sacar el arma. «Eso es mentira». Las protestas surgieron de inmediato desde distintos puntos de la multitud. «Está en video. Lo vimos. Lo estaba asfixiando». Las voces antes contenidas encontraron por fin una salida, alimentadas por la evidencia que cada teléfono almacenaba. El sonido de sirenas cortó el aire, primero lejano, luego cada vez más cercano. Un vehículo policial apareció en el extremo de la calle, seguido por otro, abriéndose paso entre la gente. Los agentes que descendieron de ellos evaluaron la escena con rapidez, entrenados para reconocer el caos incluso antes de entenderlo por completo. Un oficial de mayor rango avanzó hasta el centro, su mirada recorriendo la multitud, los policías involucrados y al hombre mayor sentado ahora en el borde de la acera,
asistido por una mujer que le ofrecía agua con manos temblorosas. Las marcas en su cuello eran visibles, oscuras, imposibles de ignorar. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó con voz firme. El hombre soltó lentamente al segundo policía, asegurándose de que se incorporara sin intentar nada. Dio un paso atrás y levantó las manos a la vista, su postura abierta, sin desafío. «Su oficial estaba asfixiando a mi padre», dijo con claridad, y su compañero intentó sacar el arma. El oficial de mayor rango miró al hombre mayor, luego al cuello enrojecido, y finalmente a los policías implicados. Algo cambió en su expresión, un endurecimiento silencioso. «¿Es cierto?», preguntó dirigiéndose al primer policía. El agente abrió la boca, la rabia y la incredulidad luchando por salir primero. «Estaba resistiendo», dijo. «Este tipo nos atacó». La reacción fue inmediata. La multitud estalló en protestas. Varias voces se elevaron al mismo tiempo, desmintiendo sus palabras. Los teléfonos seguían apuntando, implacables. El oficial levantó una mano, imponiendo silencio con un gesto. «Basta», ordenó. «Alguien llame a los servicios médicos». Una paramédica se abrió paso entre la gente y se arrodilló frente al hombre mayor. Examinó su cuello con cuidado, comprobó su pulso, su respiración, y negó lentamente con la cabeza. «Tienes suerte de que lo hayan soltado cuando lo hicieron», dijo en voz baja. «Esto pudo haber terminado muy mal». Las palabras flotaron pesadas en el aire. «Oficial», continuó el superior, volviéndose hacia el primer policía, «queda relevado del servicio de inmediato». «Señor», protestó él. «Ahora», repitió el oficial, sin espacio para discusión. El agente dio un paso atrás, rígido, los puños cerrados, mientras su compañero evitaba mirar a la multitud. El desfile había quedado completamente detenido. La banda guardaba silencio. Los veteranos, aún en formación, observaban con rostros graves, conscientes de que lo ocurrido había quebrado algo más que la calma de la mañana. El hombre mayor levantó la vista hacia su hijo, los ojos claros a pesar del dolor. «No quería esto», susurró. «Lo sé», respondió él, «pero no lo merecía». El oficial superior se acercó y habló con un tono más medido. «Vamos a tomar un informe completo», dijo, «y revisaremos cada grabación». Luego miró al hombre que había intervenido. «Hizo lo correcto», añadió tras una breve pausa. El hombre asintió apenas. Sabía que ese momento no terminaría allí. La violencia había sido expuesta, registrada, y ya no podía ocultarse. La mañana que había comenzado en silencio había cruzado una línea, y todos los presentes lo sabían. El desfile no se reanudó de inmediato. Incluso después de que los policías implicados fueron separados y la paramédica terminó su primera evaluación, la calle permaneció suspendida en una pausa extraña, como si el propio pueblo necesitara tiempo para asimilar lo ocurrido. Los músicos bajaron sus instrumentos sin saber si debían volver a tocar. Los veteranos, aún alineados, mantenían la formación con disciplina, pero en sus rostros se reflejaba una tensión nueva, una gravedad distinta a la que había marcado la mañana. Ya no era solo el peso del recuerdo, era la conciencia de haber presenciado algo que no debía haber sucedido. El hombre mayor fue ayudado a ponerse de pie con cuidado. Sus piernas temblaron al principio, no tanto por debilidad como por la mezcla tardía de adrenalina y falta de oxígeno. Cada respiración le raspaba la garganta, dejándole una sensación áspera que le recordaba, una y otra vez, lo cerca que había estado del límite. Las marcas en su cuello comenzaban a oscurecerse, visibles incluso a distancia, una prueba silenciosa de lo ocurrido. Un agente lo acompañó hasta la parte trasera de la ambulancia para una revisión más detallada, y su hijo caminó a su lado sin tocarlo, atento a cada gesto, a cada respiración irregular. Alrededor, los teléfonos no dejaban de grabar. Lo que había empezado como curiosidad se había transformado en una necesidad casi urgente de documentarlo todo. Las personas hablaban en voz baja, compartiendo impresiones, repitiendo lo que habían visto, como si temieran que, al dejar de decirlo, pudiera desaparecer o deformarse. El incidente ya no pertenecía solo a quienes habían estado directamente involucrados. Se había convertido en algo colectivo. El oficial de mayor rango coordinó a su equipo con rapidez. Se tomaron nombres, se pidieron declaraciones preliminares, se separó a los testigos directos.
La atmósfera dentro del perímetro policial cambió sutilmente. Donde antes había rigidez defensiva, ahora se percibía cautela. La presencia de tantas grabaciones alteraba el equilibrio habitual. No se trataba de controlar una versión, sino de enfrentar hechos que ya existían en múltiples pantallas. La paramédica regresó con un informe inicial. Explicó con la profesionalidad tranquila de quien ha visto demasiadas situaciones similares que el hombre presentaba signos claros de compresión en el cuello, presión arterial elevada y una respuesta de estrés agudo. No había daños irreversibles en ese momento, pero fue directa al señalar lo evidente. Unos segundos más, dijo, y el resultado habría sido distinto. La frase no buscaba dramatizar. Precisamente por eso pesó tanto. Más tarde, lejos del ruido de la calle, el proceso se volvió formal. En una sala pequeña, con paredes claras y muebles antiguos, el hombre mayor se sentó frente a una mesa sencilla. Sostenía un vaso de agua entre las manos, y aunque éstas temblaban ligeramente, su postura seguía siendo recta. Un agente al otro lado hacía preguntas con un tono neutral, casi mecánico, anotando respuestas que, en cualquier otro contexto, habrían parecido rutinarias. Nombre, dirección, motivo de su presencia en el desfile. Vine a recordar, repitió él con la voz aún ronca. Nada más. El agente levantó la vista un instante, luego continuó. ¿Puede confirmar su servicio? Fui médico del ejército. No hubo pausa esta vez. No hubo duda. Solo una afirmación clara. La puerta se abrió y otro oficial entró con una tableta en la mano. Se inclinó hacia su superior y habló en voz baja, pero lo suficiente para que las palabras se entendieran. Hemos revisado parte del material, dijo. Coincide con los testimonios. El hombre mayor no reaccionó. No buscaba validación. Su hijo permanecía de pie cerca de la pared, observando cómo el lenguaje corporal de los agentes cambiaba imperceptiblemente. Las preguntas perdían dureza. El ritmo se hacía menos inquisitivo y más cuidadoso. No había disculpas aún, pero sí reconocimiento. Cuando llegó el momento de profundizar en su historial, el hombre introdujo la mano en el bolsillo de la chaqueta. Sus dedos encontraron la tela descolorida y con movimientos lentos, colocó el pequeño paquete sobre la mesa. Lo desplegó con cuidado, como si se tratara de algo frágil. Las medallas quedaron a la vista, opacas por el tiempo, con bordes suavizados por años de contacto. No suelo mostrar esto, dijo. Nunca pensé que tendría que hacerlo. Uno de los agentes se inclinó ligeramente, reconociendo las insignias. Otro salió de la sala y regresó minutos después con un archivo grueso. Se revisaron fechas, unidades, registros. Cada dato encajaba. Cada confirmación añadía una capa más de silencio al ambiente. Y entonces ocurrió algo que nadie había previsto. Un hombre apareció en la puerta. Era mayor, con el cabello completamente canoso y una expresión de urgencia contenida. No vestía uniforme, pero su porte conservaba algo de autoridad. Escuché que hubo un incidente, dijo, y escuché un nombre. Avanzó cuando se lo permitieron y se detuvo frente al hombre mayor. Durante unos segundos se miraron sin hablar, como si ambos buscaran en la memoria algo que llevaba décadas dormido. De pronto el recién llegado inspiró con fuerza. Usted, dijo, usted me sacó de un barranco. Estaba herido, me estaba desangrando. El hombre mayor lo observó con atención. Sus cejas se fruncieron levemente, y luego algo en su expresión cambió. Usted gritaba el nombre de su hermano, respondió. No pudimos encontrarlo. La sala quedó en silencio. No estaría aquí si no fuera por usted, continuó el hombre. Me dijeron que me quedaban minutos. Se volvió hacia los agentes. Él me salvó la vida, y salvó a muchos otros. No llevaba un rifle, pero cargaba a hombres bajo fuego. Eso cuenta. La puerta volvió a abrirse varias veces. Algunas personas llegaron en persona. Otras llamaron por teléfono. Historias comenzaron a entrelazarse, relatos de manos firmes trabajando bajo presión, de voces calmadas en medio del caos, de disculpas susurradas cuando ya no había nada más que hacer. Entre quienes hablaron había antiguos soldados, pero también alguien más inesperado. Un policía retirado que reconoció al hombre mayor con una solemnidad cargada de ironía. Si no fuera por él, dijo,
nunca habría vuelto a casa y nunca habría llevado una placa. Fuera del edificio, la atención crecía. Las cámaras de los medios locales se instalaron en la acera. Micrófonos se alzaron. Los fragmentos de video circulaban ya por la red, mostrando con claridad el antebrazo presionando un cuello. La lucha por respirar. La intervención precisa que lo detuvo todo. La narrativa no podía ser desviada ni suavizada. El departamento emitió un comunicado preliminar. Confirmaba la suspensión administrativa del primer oficial y la revisión de la actuación del segundo. Las palabras eran medidas, cuidadosas, pero el mensaje era claro. Esto no desaparecería. Cuando finalmente permitieron al hombre mayor salir, el sol estaba más bajo. La calle había cambiado. El desfile se reanudó de forma contenida, sin música estridente, sin entusiasmo forzado. La gente lo reconoció al verlo. Algunos se acercaron con cautela, agradeciendo en voz baja. Otros simplemente inclinaron la cabeza. Él aceptó cada gesto con la misma serenidad con la que había llegado esa mañana. En su interior, sin embargo, algo se había desplazado. No era orgullo ni alivio. Era una certeza profunda de que la verdad, una vez dicha y vista, ya no podía ser encerrada otra vez. Cuando volvió a pisar la calle, el hombre mayor tuvo la sensación de que el lugar ya no era el mismo. No porque los edificios hubieran cambiado, ni porque las banderas colgadas de los postes fueran distintas, sino porque algo invisible había quedado expuesto y no podía volver a ocultarse. El desfile continuaba, pero lo hacía con un pulso diferente. La música, cuando regresó, era más contenida, menos triunfal. Los pasos de los veteranos resonaban con una gravedad renovada, como si cada uno de ellos fuera consciente de que la memoria no solo se honra con palabras, sino con actos. La gente lo miraba al pasar. Algunos lo reconocían por las imágenes que ya circulaban. Otros no sabían exactamente quién era, pero percibían, sin poder explicarlo, que aquel hombre tenía un peso distinto. Una mujer se le acercó con los ojos húmedos y le dio las gracias en voz baja. Un hombre más joven inclinó la cabeza con respeto. Él aceptó cada gesto sin buscarlo, sin rechazarlo, con la misma dignidad tranquila que había marcado toda la jornada. Cerca del final del recorrido, los organizadores se aproximaron. No había micrófonos ni cámaras enfocando el momento. Sus rostros mostraban una mezcla de cansancio y determinación. «Queremos hacer lo correcto», dijo uno de ellos. «Queremos reparar lo que ocurrió». El hombre mayor negó suavemente con la cabeza. «No vine para eso», respondió. «Vine a recordar». «Lo sabemos», contestó el organizador. «Pero esto ya no es solo sobre usted. Es sobre lo que todos vimos hoy». Su hijo observaba en silencio, sin intervenir. Había aprendido desde muy joven que su padre tomaba las decisiones importantes sin dramatismo, guiado por una lógica interior que no necesitaba aprobación externa. «A veces», continuó el organizador, «el reconocimiento no es un premio, es una lección». El hombre mayor guardó silencio. Pensó en el policía, en la facilidad con la que había cruzado la línea. Pensó también en la multitud, en lo fácil que había sido mirar sin actuar. Aquello era lo que más le había dolido, más incluso que las palabras o el dolor físico. «No llevo medallas», dijo finalmente. «Nunca lo he hecho». «No tiene que hacerlo», respondieron. «Solo pedimos que camine». La propuesta era sencilla y, precisamente por eso, pesada. Caminar al frente, no como exhibición, sino como símbolo. Él miró el pavimento durante un instante, las grietas finas que lo recorrían como cicatrices antiguas. Sus dedos rozaron el bolsillo de la chaqueta, donde las medallas seguían envueltas, silenciosas. «Una sola vez», dijo al fin, «y no por mí». La decisión se transmitió con rapidez, casi sin palabras. La formación se ajustó sin protestas. Algunos veteranos asintieron con gestos mínimos, como si aquella corrección hubiera tardado demasiado en llegar. Cuando la banda levantó de nuevo los instrumentos, el primer acorde sonó distinto, no más fuerte, sino más firme. El hombre dio el primer paso con una lentitud medida. Caminó erguido, la mirada al frente, sin buscar aplausos ni evitarlos. A cada lado, el honor guardia avanzaba con respeto. Las medallas permanecían ocultas,
Y en esa ausencia había una verdad más profunda que cualquier brillo. El aplauso comenzó de forma tímida, aislada, y luego se extendió. No fue un estruendo festivo, sino un reconocimiento sostenido, casi contenido. Algunas personas se pusieron de pie, otras se llevaron la mano al pecho. Él no sonrió ni levantó la mano. Aceptó el momento como había aceptado tantas otras cosas en su vida, sin alardes. Su hijo caminaba unos pasos detrás, lo suficientemente cerca para intervenir si fuera necesario, lo suficientemente lejos para no robarle el sentido al instante. Sentía el peso del día asentarse por fin, una mezcla de alivio y cansancio que no pedía celebración. Al llegar al final del recorrido, el hombre mayor se detuvo. Pensó en decir algo, en pronunciar palabras que cerraran el círculo de la mañana. Decidió no hacerlo. Algunas verdades no necesitan discurso. Más tarde, cuando el sol comenzaba a descender y las sombras se alargaban sobre la calle, padre e hijo se sentaron en un banco bajo un árbol cuyas hojas empezaban a cambiar de color. La ciudad recuperaba poco a poco su ritmo habitual. Los voluntarios retiraban las banderas con cuidado. El ruido regresaba, pero no borraba lo vivido. Nunca quise nada de esto, dijo el hombre mayor, rompiendo el silencio. Lo sé, respondió su hijo. Lo que más me dolió no fueron sus palabras, añadió. Fue lo fácil que resultó para todos quedarse quietos. Su hijo asintió lentamente. Así es como pasa, dijo. No de golpe, solo con el silencio suficiente. El hombre mayor miró la calle vacía y apoyó la mano sobre el bolsillo de la chaqueta. Las medallas parecían más cálidas que por la mañana, como si hubieran absorbido algo del día. No las sacó, no hacía falta. Se levantaron y caminaron juntos, dejando atrás el lugar que había sido escenario de una injusticia y al mismo tiempo de una corrección necesaria. La ciudad seguiría adelante. Habría informes, investigaciones, consecuencias. Pero para él lo esencial ya había quedado claro. El heroísmo no se medía por el ruido, ni por la fuerza, ni por los símbolos visibles. Vivía en decisiones tomadas bajo presión, en manos que salvaban en lugar de herir, y en la valentía de dar un paso al frente cuando el silencio se volvía peligroso. Y a veces, sin buscarlo, ese heroísmo caminaba al inicio de la columna, invisible hasta que el momento lo hacía inevitable. Si esta historia te tocó, suscríbete al canal para no perderte los próximos relatos. Mira el siguiente video y descubre otras historias que también merecen ser contadas. Y comparte este video con quienes deberían verlo.